A continuación vamos a platicar sobre nutrición en la era genómica, soluciones con NextGen, sequencing y bioinformática. El doctor Alejandro Sánchez Flores es el jefe de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él es licenciado en investigación biomédica básica y cuenta con un doctorado en ciencias bioquímicas. Con especialidad en bioinformática, realizó una estancia postdoctoral en el proyecto de genoma de Taenia Solium y la otra en el Wellcome Trust Sanger Institute. En el grupo del doctor Matt Berryman con la especialidad en parásitos de enfermedades tropicales olvidadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y también al Sistema Estatal de Investigadores en Morelos. Actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y es el jefe de la unidad de secuenciación masiva y de informática. Se ha especializado en tecnologías de secuenciación masiva de DNA, también conocidas por el término en inglés de DNA Next Generation Sequencing, así como en el análisis bioinformático relacionado a ellas. Ha participado en varios y diversos proyectos genómicos, en los cuales, además de utilizar las tecnologías y herramientas más recientes en el área, ha participado en el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas bioinformáticas. Sus intereses de investigación se centran en la genómica y sus aplicaciones en diferentes áreas, tanto en el sector académico como en la industria privada. Cuenta con 25 publicaciones en revistas internacionales, indizadas y arbitradas. Demos un aplauso al doctor Alejandro Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Lo traigo un poco integrado, pero me va a costar más trabajo. Bueno, buenas tardes. Espero que no estén muy cansados y yo de lo que les voy a hablar un poco precisamente de estos temas y cómo los podemos aplicar a la nutrición, ¿no? Como bien decían, yo soy el jefe de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Aquí está mi correo por si me quieran contestar. Esta unidad está dentro del Instituto de Biotecnología, que es parte del campus Morelos, y este campus está en la ciudad de Cuernavaca y forma parte de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis datos, si alguien los quiere tomar. Y bueno, yo les voy a platicar de tres historias muy rápidas. Uno sería lo que es la diferencia en la nutrigenética y la nutrigenómica. Luego lo que son todas estas tecnologías de secuenciación que son muy importantes. La bioinformática, que finalmente es una nueva disciplina, o no tan nueva, pero finalmente que se puede aplicar prácticamente a todas las ciencias biológicas y ayuda a procesar y a interpretar la información obtenida de manera más rápida, ¿no? Y un poco de los retos, que ya se han hablado bastante de los retos aquí a través de las otras pláticas. Y bueno, obviamente, ¿qué es esto de la genómica? La genómica la vamos a definir rápidamente como el compendio de toda la información genética que define un organismo. Entonces, cuando escuchen hablar de un genoma o de la genómica, es precisamente eso. El genoma es el compendio de todos los genes que nos definen o que definen a cualquier organismo biológico, y la genómica es el estudio de los genomas, en este caso, de la información genética de los organismos, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente ustedes han escuchado estos términos de nutrigenética y nutrigenómica, y tal vez a veces no nos queda claro qué dice uno y qué dice otro. Pero finalmente cualquiera de estas dos disciplinas o estas áreas hablan de la relación que existe entre la nutrición, la genética y la bioquímica. Entonces, si vamos a hablar de nutrigenética, lo que vamos a ver es cómo los genes afectan nuestra respuesta a nuestra dieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas, ¿hay alguien aquí que sea diabético, por ejemplo? ¿No? ¿O tenga un familiar diabético? Bueno, entonces ustedes saben que, por ejemplo, los diabéticos, en el caso particular de los que padecen de diabetes tipo 2, pues tienen una deficiencia en la enzima de insulina. Esta insulina es la cuchara que mete prácticamente la glucosa a nuestras células y nos permite aprovecharla. Cuando no existe esta enzima o hay algo mal con esta proteína, entonces la glucosa no llega a las células y se queda en la sangre. Y entonces, aparte de que tenemos el cuerpo en un estado de inanición porque no llega la energía, pues el efecto de la glucosa circulante en la sangre pues es contraproducente, ¿no? Entonces, como esto lo podemos tener muchos ejemplos. La fenilcetonuria, que ustedes seguramente lo han escuchado, sobre todo si están de ociosos leyendo la información que viene en los sobres de edulcorantes artificiales que tienen aspartame. Pues el aspartame es un tripéptido, es una proteína pequeña de 3 aminoácidos. Uno de esos aminoácidos es la fenilalanina. Hay personas que no son capaces de metabolizar este aminoácido, y no solamente tienen problemas con estos
estos edulcorantes, sino en general con todas aquellas proteínas que tengan fenilalanina. Simplemente es tóxico porque no lo puede metabolizar, ¿no? Entonces, aquí podemos ya empezar a ver ejemplos de cómo nuestra genética nos predispone a poder comer ciertas cosas o no poder comerlas, y las que podemos comer, cómo las asimilamos y cómo las aprovechamos, ¿no? Entonces, les pongo por ejemplo aquí, ese es un poco el tema, cómo nuestros genes afectan la respuesta a nuestra dieta. Y finalmente, por ejemplo, este es un ejemplo de ratones gordos y ratones flacos. Entonces, por ejemplo, hay ciertos estudios que se ha visto que hay proteínas que están relacionadas con la obesidad. Uno de estos casos es la proteína de la leptina. La leptina es una proteína que regula muchas cosas, entre ellas la temperatura corporal, pero se ha visto que tiene una relación muy fuerte con la asimilación metabólica y con el peso, la masa que nosotros generamos, ¿no? Entonces, pues sí, han visto que hay factores que involucran ratones gordos y ratones sanos. Incluso más recientemente, y más adelante les voy a platicar un poco del microbioma, que ya se ha hablado un poco del efecto de las bacterias que tienen también en nuestro metabolismo, en nuestra dieta, y también incluso esta cuestión de ser gordo o ser flaco ahora se puede relacionar con el tipo de bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces esto les hablaré un poquito más adelante. Y ahora, bueno, ¿qué es la nutriogenómica? Que es un poco el tema que les planteo para el día de hoy. Bueno, aquí es diferente la pregunta. En la nutriogenética es cómo nuestros genes pueden definir o determinan lo que comemos, y aquí es cómo los componentes que ingerimos, independientemente de nuestro fondo genético, empiezan a regular cosas. Como ustedes ya escucharon, por ejemplo, hay ciertos componentes como las oleoresinas, como probióticos. Probiótico es aquella bacteria que me es benéfica cuando la tengo en mi organismo. Y el prebiótico son moléculas que les gustan a estas bacterias o que les es benéficas a estas bacterias. Entonces, un ejemplo de probiótico es por ejemplo, los lactobacilos que existen en el Yakult, en el yogurt, digo, por no decir marcas, espero que no me regañen. Pero y un prebiótico, por ejemplo, serían moléculas como la inulina. Ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, estos azúcares que vienen del agave. Bueno, se ponen de moda y se les dice que son prebióticos porque tienen un alto contenido de este azúcar que es inulina. Y esa inulina promueve el crecimiento de bacterias benéficas en los organismos. Entonces, bueno, esto es para que quede un poco definido entre lo que es un prebiótico y un probiótico. Y finalmente esto influye, bueno, con estas moléculas que nos ayudan y que regulan la expresión de los genes. Como bien decía Ignacio, por ejemplo, hay componentes en los alimentos de los animales, sobre todo, que en este caso modulan o inmunomodulan la respuesta de los pollos o de los cerdos, ¿no? Entonces, finalmente hay cosas que le puedo dar a los animales que les produce un efecto en el sistema inmune que es benéfico para el organismo y que se puede medir en cosas como la talla, como el peso, como la velocidad de crecimiento y el aprovechamiento del alimento, ¿no? Entonces, de hecho, esto es parte de lo que les voy a hablar al final, es un poco de lo que hacemos con el grupo Nutec. Finalmente estamos estudiando el efecto de estos alimentos adicionados o estas formulaciones que ellos tienen en el crecimiento de los pollos, ¿no? Y finalmente esto, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hacemos a nivel molecular. Aquí lo que vamos a medir es, en el caso de los pollos, o lo que estamos tratando de medir es la expresión de los genes de los pollos cuando se les da el alimento y se compara contra una población de pollos control que no tienen el suplemento. Entonces aquí podemos comparar lo que es un pollo creciendo o alimentado, por así decirlo, de manera estándar contra las nuevas formulaciones, y entonces vamos a poder en un momento dado asociar la respuesta de los genes con esta respuesta fenotípica o que se puede ver del organismo, que puede ser un aumento de talla, de peso, etcétera, ¿no? Entonces, esto simplemente es un ejemplo de cómo se puede graficar o representar la expresión genética de un organismo. Esto simplemente se le llama un heat map, que la traducción al español sería como un mapa de calor. Y finalmente, en rojo hacia verde tenemos genes que, lo que les comentaba Ignacio, que son down o que se reprimen la expresión, y genes que se regulan o que se sobreexpresan de manera positiva. Entonces, por ejemplo, aquí pueden tener una serie de organismos o de muestras con una serie de genes, y todos estos, pues aquí vemos, por ejemplo, bloques en rojo, que son genes que
comparado con otras muestras, se están prendiendo y en otras condiciones se están apagando, ¿no? Entonces pueden ver diferencias muy claras. Los negros son aquellas cosas que no se mueven, que se mantienen igual. Entonces es una manera muy rápida de representar una expresión global. Y esto es de lo que trata un poco la genómica y la bioinformática, ¿no? O sea, normalmente las técnicas moleculares han evolucionado de ir, por ejemplo, a medir la respuesta de un solo gen o unos cuantos genes. Estos son con técnicas, por ejemplo, de qPCR. Esta técnica de qPCR lo que se trata es tomar unas ondas para un gen que yo ya conozco y medir, por ejemplo, ese gen cuánto se está expresando. Entonces, pero si se ponen a pensarlo, pues bueno, es un enfoque pues muy directo. Pero sí, ¿qué pasa si yo quisiera hacer esto mismo, pero para todos los genes o toda la expresión de todos los genes en un organismo? Pues haciéndolo de PCR en PCR me tardaría mucho. Entonces, una técnica que surgió después o recientemente fueron los microarreglos. Posiblemente algunos han escuchado de los microarreglos. Los microarreglos no es otra cosa más que una fase sólida, un portaobjetos, digamos, una laminilla de vidrio, donde yo pego muchas ondas de DNA. Y estas ondas de DNA obviamente pertenecen a todos los genes que me interesan. Obviamente, por ejemplo, solamente hay microarreglos para aquellos organismos de los cuales ya conocemos su genoma. Entonces, ¿qué organismos son estos? Humano, ratón. Por ejemplo, en este caso ya hay cosas para pollo, ya hay cosas para cerdo. Entonces es poner en una laminilla pues 20, 30 mil genes de los cuales yo quiero medir su expresión. Y entonces aquí es donde lo que yo empiezo observando, estos miles de genes, cómo se comportan, y yo puedo empezar a hacer asociaciones de manera más global. Y finalmente las técnicas, o lo que les voy a platicar a continuación, son las nuevas metodologías que existen ahorita para ver esta expresión o para determinar la expresión, y en general para caracterizar cualquier molécula de ácido nucleico, sea DNA o RNA. Entonces, ¿qué son estas secuenciaciones o DNA sequencing en inglés? De la segunda y tercera generación. La primera generación fue la secuenciación Sanger, que posiblemente aquellas personas que están involucradas en cosas de biología molecular ya conocen. Simplemente fue un señor inglés que en los años 70 se le ocurrió un método semiautomatizado de poder caracterizar moléculas de DNA de manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Finalmente, el DNA no es otra cosa más que un polímero de 4 componentes básicos que se representan con las letras ATGC. Entonces yo lo que necesito saber es el orden de esos componentes y luego interpretar ese código, que yo lo puedo representar en texto, en letras de ATGC, y luego determinar cómo es su relación con las proteínas. Entonces existe algo que se llama el código genético. Este código genético me dice que cada 3 bases de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos, corresponden o van a ser interpretadas como un aminoácido en particular. Entonces hay 64 combinaciones que me pueden dar los 20 aminoácidos esenciales que cualquier proteína de cualquier ser vivo tiene. Entonces, bueno, durante 30 años es la tecnología que se ha hecho, ¿no? Incluso esta tecnología pues se logró gracias a conocer la reacción de la polimerización, esto que se llama PCR, que es la reacción de polimerización en cadena de los ácidos nucleicos. Pues es una de las técnicas que se integran en esto, ¿no? Y lo que se hace es ver la incorporación de cada nucleótido, y estos nucleótidos, la diferencia que tienen es que están marcados con un fluoróforo. Entonces yo marco de 4 colores diferentes mis 4 nucleótidos de interés, y entonces puedo ir determinando cada vez que uno se incorpora cómo funciona. Y digamos que esta idea se retomó después de muchas maneras, y yo les voy a presentar nada más unos cuantos ejemplos de lo que tenemos, por ejemplo, incluso en el Instituto de Biotecnología. El primero es la tecnología de Illumina, que es la tecnología de segunda generación, y les voy a pasar un video rápidamente que lo que habla es cómo es el proceso. Entonces, ustedes a partir de cualquier muestra de DNA que tengan, ¿cómo lo pueden interpretar? Este es el primer aparato que tuvimos, por ejemplo, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica en 2009. Se llama el secuenciador GA2X. Entonces, en este es donde se lleva a cabo la lectura o la secuenciación del DNA. Entonces, el primer paso es tomar una muestra de DNA y hacer una biblioteca de secuenciación. Entonces, estas son las hebras de DNA. Estas hebras de DNA se fragmentan, se tienen que fragmentar de manera mecánica, en este caso sonicación.
ya que tengo moléculas más pequeñas de DNA, les pongo una adenina. Esta adenina, que es una base como cualquiera de estas otras, me sirve para hibridar un adaptador. Estos adaptadores son importantes en el proceso de secuenciación. ¿Por qué? Finalmente estas fases sólidas lo que van a contener son millones de secuencias complementarias a esos adaptadores que yo coloqué a cada molécula de mi muestra. Entonces lo que voy a hacer es, por dilución, voy a poner una muestra de DNA donde más o menos se van a esparcir esas pequeñas moléculas a lo largo de toda la placa. Entonces, donde se pega una molécula, finalmente yo voy a poder hacer una reacción de amplificación, que es duplicar esta cadena. Lo que pasa es que se vuelve a doblar esta cadena, se queda de cadena sencilla y vuelvo a hacer el proceso muchas veces. ¿Y esto para qué? Para que a partir de una molécula tenga muchas copias que me intensifiquen la señal en el último proceso, que es el de secuenciación. Entonces tengo ramilletes que yo voy a volver a leer o amplificar, pero adicionando ahora sí estos nucleótidos que les comenté que están modificados de manera química y que me permiten excitar con un láser ¿cómo se llama? La molécula, y que me dé un color. Entonces aquí se incorpora una T, excito con el láser y mido el color que se da, tomo una foto básicamente, remuevo el fluoróforo para que se pueda incorporar, y entonces, si se fijan, con este código de color yo puedo leer la secuencia de las bases que conforman mi ADN de interés. Y finalmente lo hago así, dependiendo ahora sí que cuántas bases quiera leer, y esto después lo voy a integrar de manera bioinformática. Entonces es la manera en que reconstruimos secuencias de ADN, y de hecho esta tecnología es la que estamos usando con el grupo NUTEC para caracterizar la expresión genética de los pollos con el alimento. Obviamente no lo usamos directamente con el DNA, sino que partimos de RNA, y ese RNA lo transformamos a DNA, y entonces hacemos este proceso que ustedes observan aquí. Entonces esto es muy conveniente porque a final de cuentas esto me puede generar millones y millones de secuencias. Entonces el reto finalmente es la interpretación, que les vamos a hablar más adelante de eso. Y bueno, los pros es que los rendimientos son muy grandes. Entonces aquí la tecnología me permite avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque puedo caracterizar un mayor número de moléculas al mismo tiempo. Tiene lecturas de tamaño igual. Esto es conveniente para la parte de bioinformática. Las construcciones de diferentes tamaños, o sea, el proceso de fragmentación que yo les comenté, pues lo puedo hacer pues para 200 bases, para 300, para la longitud que yo quiera, ¿no? Y necesito muy pocas concentraciones de DNA. Entonces, de hecho, con un nanogramo de DNA, ustedes podrían empezar a hacer un análisis, ¿no? Entonces, incluso esto puede ser interesante para gente que tenga que ver con forense, por ejemplo, medicina forense. Pueden tomar pequeñas muestras y aún así tener información. Las tasas de error son muy bajas. Cabe decir que obviamente que a la hora de elucidar la secuencia de los ácidos nucleicos, pues puedo tener errores como en cualquier método, ¿no? Pero son muy bajas las secuencias. ¿Y esto por qué es importante? Porque un error me va a generar una mutación artificial. O sea, yo podría malinterpretar un error de secuenciación como un cambio biológico, y esto es importante saber. Y bueno, los tiempos de corrida, o sea, el tiempo que tarda en darme información o terminar el proceso de secuenciación, va de entre 26 horas y 2 semanas, dependiendo del tipo de aparato que utilicen. Pero si se fijan, o sea, incluso el tiempo más largo de 2 semanas, pues es una cosa muy atractiva, ¿no? O sea, no hay el límite de tiempo, no es un cuello de botella. Y los contras es que, bueno, son secuencias muy pequeñas, o sea, van de entre 36 y 300 bases. Si ustedes estuvieran analizando moléculas como microRNAs, pues 36 bases es más que suficiente. Estas pequeñas moléculas de RNA pues miden 22 bases. Pero si yo estoy secuenciando, por ejemplo, el genoma humano, entonces, si están haciendo el genoma humano mide 2.500 millones de bases de estos nucleótidos. Entonces, secuenciar de 300 en 300 pues no es tan atractivo o no va a ser tan fácil, pero de todas maneras la ventaja de estos es que los costos de secuenciación son muy baratos con relación o en comparación con la secuenciación Sanger. Y bueno, tiene problemas con contenido de GC. Esto es, si existe alguna tendencia mayoritaria hacia un tipo de base de estas 4 que les acabo de platicar, pues puede pasar, y ciertos errores cuando encuentra estas secuencias de GGC. Pero bueno, esto también tiene que ver con sesgos y ya se tiene estudiado. Ahora, la tercera generación es muy reciente, y entonces les acabo de hablar de una tecnología que se basa en tomar una molécula de ADN,
multiplicarla varias veces para que yo pueda leerla y luego estarle tomando fotos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen las nuevas tecnologías? Son dos términos muy importantes, que es, lo puedo hacer en tiempo real y no necesito amplificar la molécula, lo puedo hacer a partir de una sola molécula. Entonces, ¿cómo funciona esto? Les voy a poner esta tecnología, que es la tecnología de PacBio. Entonces, lo que sucede con este proceso, que es diferente a la tecnología que les acabo de mostrar, es que tengo esta serie de nanopozos. De hecho, son nanopozos. Si quieren encontrar ejemplos de la nanotecnología aplicada a la biología, este es uno de ellos. Entonces, este es el volumen más pequeño que existe en el mundo y es del orden de septolitros. Esto es 10 a la menos 21 litros. Entonces es 19 órdenes de magnitud menor que incluso un mililitro, ¿no? Y de hecho el principio es que es una celda oscura donde finalmente lo que voy a medir es luz de estos nucleótidos modificados. Y entonces lo que se hace es que se pone una enzima que es la polimerasa, que es la encargada de duplicar el DNA, y la idea es de que solamente caiga una sola molécula de DNA o de RNA incluso en estos pozos. Entonces voy a agregar una solución de estos nucleótidos modificados que vieron en la tecnología anterior, son similar, y finalmente esto es lo que va a registrar la máquina. Entonces, como es una celda muy oscura, cualquier emisión de luz que va entre de los 20 y 30 nanómetros es perfectamente registrable. Y entonces, conforme va funcionando la enzima y va agregando esto, se va registrando. Entonces, por eso es tiempo real. Entonces, con este tipo de tecnologías podemos leer moléculas muy, muy, muy grandes. En el caso, por ejemplo, de genomas muy complejos, pues podemos tomar DNA o pedazos de DNA más grandes de estos fragmentos que se generan y podemos leer moléculas hasta de 50,000 bases. Entonces, esto para la interpretación de los datos es muy conveniente. Y finalmente, estas celdas me ofrecen hasta 150,000 pozos. Sin embargo, hace prácticamente un mes sacaron un nuevo aparato, esta compañía, y ahora los rendimientos es de 1,000,000 de lecturas muy largas por cada una de estas celdas, ¿no? Entonces, como vieron, es un arreglo de 8 celdas por 12 arreglos, ¿no? Entonces, es más o menos cómo funciona. Este es aún más impresionante porque es el mismo principio de tecnología de secuenciación de una sola molécula, pero aquí la gracia es que es la miniaturización del proceso. Entonces, funciona con una estrategia diferente. Aquí lo que se tiene es que se tiene un poro proteico. Entonces, estos poros existen en las bacterias. De hecho, este es tomado de una bacteria y entonces el poro sirve para meter y sacar cosas. Y la gracia que tiene es que por este poro, dependiendo del tamaño de la molécula que pase, hay un cambio conformacional, o sea, el cambio de estructura del poro, y como está embebido en una membrana lipídica, este cambio conformacional genera lo que se llama un cambio de voltaje, ¿no? Es lo que se llama un potencial de acción. Entonces, esto lo puedo registrar en la membrana como de una manera eléctrica, puedo medir el voltaje tal cual. Entonces, mientras está en reposo y no está pasando nada, pues el voltaje está constante. En cuanto pasa una molécula, el voltaje cambia. Entonces, esto se puede aprovechar no solamente para leer DNA, sino RNA directamente, y también se puede aprovechar para leer proteínas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia de estas otras tecnologías? Es que no tengo que agregar ni hacer ninguna modificación al DNA, no lo tengo que amplificar, no tengo que duplicar, lo puedo leer directamente. Y entonces puedo leer incluso modificaciones sobre las moléculas directamente. En el caso del DNA, se hacen modificaciones como del tipo metilación, y estas metilaciones se ha visto que son muy importantes porque regulan procesos genéticos en los organismos, ¿no? En el caso de las proteínas, hay proteínas que se fosforilan, o sea, que se les pega un grupo fosfato, y este grupo fosfato también se puede leer. Entonces, como pueden ver, también, o sea, esto realmente es muy veloz, y finalmente puede leer el DNA de una manera muy, muy rápida. Y de hecho no lo lee de una base en una base, sino que lo lee como de 5 en 5. Y entonces, dado la velocidad, aquí la biología supera la tecnología del hombre, ¿no? Entonces, no somos capaces de registrarlo tan rápido y lo leemos con muchos errores. Pero gracias a que tenemos la otra cadena de ADN, podemos corregir esos errores y entonces leerlo bien, ¿no? Y entonces, de nuevo, ¿no? O sea,
tenemos una sola molécula que no necesito amplificar, que no necesito ni siquiera duplicar, simplemente la estoy leyendo de manera directa. Y esta es una tecnología que lleva prácticamente casi 30 años en desarrollo y hasta hace unos cuantos años se empezó a comercializar por este grupo en Oxford y finalmente que empezó a crecer como una compañía, ¿no? Igual es un arreglo de pozos donde yo tengo esos poros y los tengo en una celda y la idea es, por ejemplo, tener estos cartuchos donde yo meto estas celdas, inyecto mi muestra y ya están todos los reactivos aquí. Esto se pone en una máquina que está integrada a una computadora y prácticamente ya tengo la secuenciación. Bueno, es muy romántico, este prototipo nunca salió, el que sí existe es este. Esto es del tamaño de un salero y finalmente se lo pueden llevar a campo y lo pueden conectar en su laptop y prácticamente secuenciar cualquier organismo. Entonces, para aquellas personas, por ejemplo, que como Sandra o Elizabeth, que trabajan con bacterias y que a lo mejor quieren ir al campo, pues pueden llevar de esos aparatos y leer una muestra y poder determinar qué tipo de organismos tienen sin ningún tipo de problema, ¿no? Sobre todo de amplificación. Entonces, es una gráfica nada más para que se den cuenta de estas tecnologías que les hablaba. Este es el rendimiento que da en base, realmente no es tan relevante. Simplemente estas tecnologías de tercera generación dan muy poco rendimiento, pero dan lecturas muy largas y lo hacen muy rápido. Estas son las plataformas, por ejemplo, que tenemos en el instituto. Tenemos un MySeq y un NextSeq 500, por ejemplo, aquí es donde vamos a hacer el trabajo de nutrigenómica de pollos. Pero existen otras nuevas tecnologías que estas son para niños grandes, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la que te permite secuenciar hasta 180,000 genomas humanos en un año. Y gracias a estas tecnologías ahora podemos secuenciar genomas humanos por menos de $1,000. Entonces, si pensamos que a principios del año 2000, el genoma humano se terminó como proyecto de secuenciación y costó alrededor de 1 o 2 billones de dólares, pues secuenciar ahora un genoma por $1,000 pues son atractivo. No es dinero que tenga haciéndome hoyos en las bolsas, pero creo que es algo que podemos costear, ¿no? Finalmente, la parte de bioinformática, ahora imagínense, ¿no? Toda la cantidad que podemos generar, toda la cantidad de datos que podemos generar a la velocidad que lo podemos generar, pues prácticamente pues necesitamos ahora gente que lo interprete y pues de manera visual no es posible, de manera manual no es posible. Por lo tanto, requerimos de equipo de cómputo y profesionistas o profesionales en el área de bioinformática. Estos profesionales que son híbridos entre biólogos e informáticos. Es una persona que sabe de biología y una persona que sabe programar. Y entonces estas personas, que como yo, finalmente pueden procesar un número grande de datos o un volumen grande de datos y no solamente eso, sino interpretarlos, ¿no? Decir, bueno, de lo que saquemos, por ejemplo, de los experimentos para el grupo NUTEC, decir, bueno, vamos a ver la expresión de alrededor de 20 o 25,000 genes que tiene el genoma de Gallus gallus, que es el pollo común, pues vamos a ver cuáles se reprimen, cuáles se sobreexpresan. Y todo eso podemos darles un enfoque global. Y entonces después, si ellos quieren hacer preguntas muy específicas como Ignacio, ya me lo imagino viniendo hacia mí y diciéndome, dame todos aquellos que tienen que ver con el sistema inmune. Pues podemos ir a las bases de datos y empezar a buscar o a extraer la información que está anotada para cada gen y decir, dame todo aquello que tiene una relación con inmunidad o con proteoinmune o con interleucinas o con interferones, etcétera, ¿no? Prashant me dirá, dame todo lo que tiene que ver con metabolismo de carbohidratos o de ácidos grasos. Entonces, todo este proceso es lo que podemos hacer gracias a la bioinformática y en el instituto tenemos la fortuna de contar con una infraestructura bastante decente de cómputo, que tenemos una capacidad de almacenamiento de alrededor de 130 terabytes de información en disco duro, tenemos una capacidad de cómputo total de alrededor de 600 cores de procesamiento y varias máquinas que tienen cada una medio terabyte o 512 gigas de RAM, de memoria RAM, ¿no? Cada una de esas máquinas, ya multiplicado entre dos, tenemos alrededor de unos 10 terabytes de RAM conjunto, ¿no? Entonces, más o menos es lo que se requiere para este tipo de análisis. Ahora, no quiere decir que si no tengo este tipo de infraestructura no puedo hacer bioinformática. Hay cosas que se pueden hacer todavía en algunas computadoras personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un bioinformático? Pues diseña experimentos, diseña experimentos que ajusten a los métodos que existen, ¿no? Entonces, es uno de los errores de percepción que existen hacia el bioinformático, que es como un mago, que tú le das los datos y pica un botón en la computadora y salen los resultados y hasta la figura de los papers.
y los reportes y todo, pero no es así. Entonces, pero lo que sí les puede ayudar es a diseñar el experimento. Nosotros, por ejemplo, nos sentamos con Prashant y entonces diseñamos el experimento de cómo teníamos que hacer desde el crecimiento, los tiempos, el sacrificio de los pollos, la extracción de los intestinos, el procedimiento de las muestras y cómo las tienen que preservar para que de Querétaro viajen lo más rápido posible a Cuernavaca y podamos hacer el análisis, ¿no? Y tenemos métodos que evalúen las variables de interés. Justo alguien mencionaba, ¿no? O sea, ahorita en broma lo del cáncer, ¿no? Que decir, bueno, si uno nace tiene mayor probabilidad de morir, ¿no? Pues sí, es una correlación muy obvia, ¿no? Pero justo el bioinformático nos puede ayudar a correlacionar cosas, ¿no? Hay muchas correlaciones espurias que se les llama, que decir, bueno, la producción per cápita de queso en Estados Unidos correlaciona perfectamente con los asesinatos con arma blanca en Estados Unidos, ¿no? Eso no quiere decir que tenemos que dejar de producir queso para que los asesinatos bajen, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más para que se den cuenta del tipo de correlaciones espurias que existen. Entonces, precisamente para poder hacer una evaluación muy crítica y objetiva de qué es lo que está pasando cuando administran el alimento a los pollos, pues ese es el tipo de asociaciones que necesitamos hacer. Saber, por ejemplo, si es a nivel de nutrigenética o nutrigenómica. Por ejemplo, el alimento le está dando o lo está aprovechando mejor el pollo porque le es como que conveniente para su genética, o es porque está haciendo algo en su microbioma, en las bacterias, y esas bacterias hay más de las probióticas que promueven el crecimiento. Es algo de las cosas que queremos investigar, ¿no? Y bueno, finalmente esta cuestión de la programación, pues necesitamos saber programar para analizar e interpretar los datos, ¿no? Entonces, bueno, si tienen algún problema de bioinformática, pues mantengan la calma y acérquense a su bioinformático de confianza, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos? Los retos finalmente es entender lo que se le llama el genoma, el microbioma, el transcriptoma, el metaboloma, que es medir estos compuestos, estos parámetros que se están viendo como producción de interleucinas, producción de ciertas enzimas como la lipasa, que tiene que ver con el metabolismo de ácidos grasos, etcétera. Y bueno, cómo su integración me ayuda a entender el desarrollo de los animales y también me va a ayudar a desarrollar mejores alimentos, ¿no? Alimentos que le den una protección contra patógenos a los organismos, alimentos que me den más peso, alimentos que me produzcan a lo mejor carne más magra o leche más con ácidos grasos más interesantes de los que se producen, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco de lo que me gustaría hablar es un poco del microbioma, que ya se ha mencionado un poco de los microorganismos, de las bacterias, y sí sería importante hacer la diferencia o tratarnos de quitar el prejuicio entre microbio o bacteria y patógeno. Entonces muchas veces asociamos, y esto es un prejuicio que tenemos porque desde la televisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fue precisamente la pandemia de virus de influenza aquí en México, de hecho ahí en el instituto se hizo la secuenciación de este virus, ahí en el Instituto de Biotecnología con el aparato que les enseñé de la tecnología Illumina, pero por ejemplo hubo todo un gancho comercial, por ejemplo de los antibacteriales, ¿no? De los jabones y de eso, matan hasta el 99.99% de virus y bacterias, ¿no? Y bueno, ¿qué tan bueno es esto en realidad, no? Si se fijan en esta gráfica, lo que es el microbioma humano, por órgano, este es el número de especies o diferentes tipos de bacterias que tenemos. Simplemente en el intestino tenemos de 500 a 1000 diferentes especies que habitan nuestro organismo. Y bueno, en general tenemos 10 veces más número de bacterias que células en nuestro cuerpo. Entonces somos más bacterias que humanos, ¿eh? Somos unos sacos de bacterias, ¿no? Entonces cada una de estas especies, pues bueno, muchas están relacionadas con enfermedades. Por ejemplo, en estos casos, como en el estómago, pueden poblar cosas como Helicobacter pylori y Streptococcus thermophilus. Helicobacter pylori se le ha encontrado una relación muy fuerte con cáncer gástrico, porque finalmente aunque no es un patógeno muy virulento, pero sí a largo plazo puede generar o puede derivar en cáncer. No quiere decir que si yo tengo Helicobacter pylori voy a terminar con cáncer. No, hay una correlación, pero finalmente, como el cáncer, como se mencionaba, son enfermedades multifactoriales, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es la combinación de mi genética con mi nutrición y mi bioquímica, ¿no? Y finalmente, alguien preguntaba, por ejemplo, esta cuestión de las resistencias, ¿no?
realmente el observar resistencias en organismos ambientales que exista más es muy normal. ¿Y por qué se da? Y esto es una cuestión de antropocentrismo. O sea, nosotros pensamos que las bacterias han inventado estas cosas para defenderse de nosotros, y la realidad es que no. O sea, muchas de estas resistencias son gracias a mecanismos que tienen las bacterias para hacer otras cosas que no tienen que ver necesariamente con degradación de antibióticos. Simplemente son una maquinaria enzimática, una maquinaria proteica que sí les sirve para otra cosa, pero resulta ser que cuando se les expone un antibiótico se pueden defender, ¿no? Incluso la resistencia a la penicilina es gracias a un gen que evolucionó de un gen que tiene que ver para la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, justo la penicilina es un compuesto que produce un hongo, el hongo Penicillium, y que es para matar a las bacterias que crecen a su lado. Entonces dice, les voy a ganar, no quiero que compita nadie, produzco algo que las mate. Y entonces las bacterias, muchas de ellas murieron, y esto es una cuestión también poblacional. No quiere decir que una sola bacteria se enfrenta entre el antibiótico y de repente dice, voy a evolucionar y voy a crear un mecanismo nuevo. No, simplemente es que dentro de una población habrá alguien que es resistente. ¿Por qué? Porque de manera azarosa o estocástica generó una copia extra de ese gen que le permitía sintetizar pared. Pero ahora, al tener una copia nueva, tengo la copia que me permite hacer mi función de sintetizar pared y una que está libre para mutar. Y entonces, a raíz de ensayos y error poblacionales, estas mutaciones derivaron en una enzima que puede tomar los beta-lactámicos, que ya no tiene que ver con la síntesis de pared, pero surgió a partir de un gen de síntesis de pared, y ahora puede romper los anillos beta-lactámicos, ¿no? Y entonces, finalmente, si pensamos de esa manera, pues bueno, ahorita, por ejemplo, si nos cayera una bomba atómica y resultara que hay personas que pueden sobrevivir a la radiación, pues hasta que no esté la presión evolutiva, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, vean, todos podemos ser felices, ¿no? Otros ejemplos más de parasitología, por ejemplo, la anemia falciforme es una mutación que hace que mis glóbulos rojos estén deformes, y entonces, por ejemplo, esas personas sufren de anemia, pero también no pueden cambiar de altura porque se les revientan los glóbulos rojos por el cambio de presión. Entonces, esto podría decir, bueno, es una mutación desafortunada porque me da una desventaja, ¿no? Pero les da una ventaja. ¿Y por qué se ha conservado esta mutación en África? Porque finalmente es un mecanismo de inmunidad ante la malaria. Entonces, el Plasmodium falciparum, que es el parásito de la malaria que justo coloniza los glóbulos rojos, pues no puede entrar, es un impedimento estérico. O sea, al tener una deformación los glóbulos rojos, ya no puede entrar, no cabe. Entonces, esas personas tuvieron esa ventaja. Entonces, son mutantes, son desventajosos para ciertas cosas, pero ganaron en otras, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, cosas de lo que plantea de virología, el ébola. El ébola las grandes pandemias están desde los 70s, ¿no? Solo que a nadie le importaba porque era lo que sucedía en África y no había tanta movilidad, ¿no? Ahora, con los vuelos, el hecho de poder cruzar el continente en menos de 24 horas y poder traer esas enfermedades, ahora sí, principalmente a Estados Unidos le empezó a preocupar, ¿no? Entonces, y finalmente, el problema es que es un virus que nunca hemos visto, ¿no? Igual que chikungunya. Es un virus es un virus africano que luego migró a Asia y luego está migrando a México. El gran problema es que somos una población ingenua desde el punto de vista inmunológico. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque digo, no va a devastar la población, no nos vamos a extinguir, pero sí puede mermar. Y obviamente, como lo han mencionado, ¿no? Cuando tiene que ver con un ser querido, con un ser humano cercano, pues no es algo que quiero que pase, ¿no? Entonces, como les decía, aquí están algunos lactobacilos que son probióticos. Escherichia coli, que es la enterobacteria por ¿cómo se llama? Por antonomasia. Bacteroides, por ejemplo, este tipo de bacteroides son asociados con la gente que tiene una mayor cantidad de bacteroidetes, tiende a ser más gorda o tiende a tener sobrepeso en comparación con los que tienen más firmicutes, que son los lactobacilos. Entonces, bueno, ahora ya hay esta asociación que ya no es solamente la genética, que tiene que ver, pero ahora también es el microbioma, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez los retos son interpretar estas cuestiones de genoma, cómo es mi genética, cómo me ayuda o cómo me afecta, cómo interacciona con el microbioma, y esto tiene que ver mucho con la nutrición, ahora se sabe, cómo se están expresando mis genes
por la interacción entre el microbioma y mi fondo genético y obviamente el input que es la nutrición y el metaboloma, ¿no? ¿Qué estoy produciendo, no? Que es, bueno, alguien decía, hablaba del colesterol. Pues sí, el colesterol, pues bueno, hay fuentes de colesterol, pero es una cosa necesaria para hacer hormonas, por ejemplo. Entonces no podemos prescindir de él, ¿no? Y finalmente, el comer más huevo no necesariamente me hace ser más propenso a tener el colesterol alto, al contrario, puedo tener una genética predispuesta a producir colesterol. Entonces está el colesterol que nosotros producimos y el que consumimos de la dieta, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? También se ha visto, si consumo menos, produzco más, ¿no? Entonces se trata de encontrar el balance y esto se puede encontrar cuando se entiende la interacción de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos que tenemos con el grupo Nutec? Es finalmente entender el proceso de lo que está pasando, de lo que ahorita es una caja oscura o medio gris, no quiero decir negra, porque ya hay muchos se entienden ya varias cosas, pero no se entiende todo. Entender de esa caja gris cuáles son los procesos para buscar luego moléculas o blancos muy específicos hacia ciertos genes que me asocien los características que yo quiero, ¿no? Reducción del consumo de alimento, aumento en la talla o en el peso, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues esto se puede volver mucho más eficiente, ¿no? En vez de comprar oleoresinas de chiles, pues ya sé que puedo sintetizar o que puedo simplemente adicionar 1, 2, 3 componentes que me van a dar el mismo efecto. También me permite monitorear mis animales o mi producción. ¿Por qué? Porque ya sabremos que incluso va a haber ciertos genes que son mis reporteros y que me ayuden a identificar si el crecimiento del pollo es el óptimo o no, ¿no? Si esto va por buen camino, ¿no? Y esto también lo puedo saber con estas tecnologías. Y bueno, pues solamente me resta agradecerles a los miembros de la unidad, que es mi equipo de trabajo, que sin ellos no podría hacer muchas cosas, a los organizadores del evento, a Prashant, a todo el grupo Nutec y a ustedes que son los asistentes, pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, Alejandro.